artículo que es la metodología para estimar el impacto económico del embarazo y maternidad adolescente en países de América Latina y el Caribe, pero este se enfoca en México, en todo el país. Y nos habla sobre que hay una brecha laboral entre las mujeres que iniciaron su embarazo en la adolescencia y en la edad adulta. ¿Por qué? Porque la maternidad temprana impacta sobre los ingresos laborales que van a tener a lo largo de su vida, ya que nos menciona el porcentaje de que 31.6% de las mujeres que fueron madres en edad adulta resultan con mejores ingresos que las madres que fueron en la adolescencia, y nos hace como un conteo de más o menos su ingreso laboral anual en promedio, y nos dice que las madres en edad adulta tienen 68,190 de ingresos por año, mientras que las madres en la adolescencia solo tienen un ingreso de 46,627. Entonces vemos esta brecha laboral para tener una vida de calidad. Esto se va a relacionar mucho con lo educativo, ya que tenemos que se ve relacionado el nivel de ingresos con el nivel de estudios, y al igual las jornadas laborales con las que trabajan estas madres. Y nos hace como ver que no generaliza, pero nos estima que hay un porcentaje de madres adolescentes con un 62.6% que solo cuentan con educación secundaria, y solamente el 6.68% de las madres adolescentes que cuentan con una educación terciaria, ya sea la preparatoria, mientras que pues las madres adultas solamente el 23% tienen solamente la primaria. Porque esto se ve relacionado, porque no solo afecta en el nivel de ingresos que tienen las madres, sino este trabajo si les puede proporcionar el sistema de salud, prestaciones, vacaciones, días inhábiles y mejor acceso a la salud pública y privada para programar su parto o su atención prenatal. Dentro de esto, el artículo los menciona que los estudios aumentan el potencial de ingresos en forma significativa, pero también esto lo vemos en un país como México, que también eh, al tener estudios, pues no hay mucho campo laboral, pero al igual se puede trabajar en un campo laboral donde las jornadas no sean más largas que las que trabajaría un obrero, y este pueda tener repercusiones dentro del embarazo o ya después de en la maternidad. Al igual esto no impacta solamente económicamente a las madres, sino también psicológicamente en lo educativo, ya que pues muchas de estas madres también nos menciona que de la encuesta el 60% de las madres no deseaban en ese momento ejercer la maternidad, que se encontraban en un buen ámbito laboral, en un buen ámbito estudiantil. Entonces esto trunca sus metas a largo y corto plazo sobre los estudios que quieren lograr o el trabajo que quieren conseguir en un largo plazo. Dentro de la salud, vamos a tener en cuanto a lo económico, que México invierte 6,000 millones de pesos mexicanos para atender embarazos y partos adolescentes, y cada uno de estos tiene un costo promedio de 19,500 pesos, pues desde los cuidados prenatales hasta las atenciones del recién nacido. Pero esto también no tiene un impacto solamente en el sistema público, sino en el sistema privado, que nos habla el artículo que en 2018 se atendieron 52,597 partos solamente en el sector privado, y cada uno tenía un costo de 34,412 pesos. Esto refleja que si ese dinero se había invertido no solo por las familias, sino también por el sistema de salud pública, se podría invertir en un bienestar social para los adolescentes, donde su objetivo sea prevenir, cuidar los embarazos a temprana edad. Y no solo a temprana edad, sino a veces siempre estamos concientizando de que un embarazo a temprana edad tiene muchos riesgos para la madre, como hemorragias, preeclampsia e infección, pero también si tenemos una madre de edad mayor, todos estos riesgos al igual aumentan. Entonces también concientizar a la población sobre que los extremos de la vida
tienen riesgo para su salud y para la del feto. Y pues no solo la salud física, sino psicológica de la madre estar pensando constantemente sobre si tiene un riesgo, sobre qué va a hacer económicamente, sobre si sus familiares la van a apoyar, porque dentro de la salud también entra, relacionado con la social, entra el juicio moral de que qué va a pasar con su embarazo, si su pareja va a continuar, ya que tenemos en México un gran índice de embarazo, digo, perdón, de abandono paterno sobre la maternidad. Entonces, todas estas preocupaciones no solo es la salud física, sino la salud psicológica para que la madre pueda tener junto con sus familiares un embarazo sano y estable psicológicamente. Dentro de, dentro de lo social abarcamos varios ámbitos, desde lo económico hasta las oportunidades que tiene la madre de sobresalir sobre sus metas. Dentro de esto tenemos que las madres adolescentes tienen un logro menor educativo, ya sea por falta de apoyo, por falta de oportunidades, por falta económica o por falta de decisión sobre continuar con sus metas o cambiar de rumbo. También en el artículo nos muestra que las madres de edad adulta pues tienen mayores oportunidades de tener o de concluir ya sus niveles educativos hasta donde ellas hayan deseado. Y nos muestra que solamente el 3.8% de estas mujeres en embarazo adolescente logran llegar a su objetivo educativo y social sobre continuar su vida. Al igual, nos muestra que dentro de lo social, las tasas de desempleo no son tan, no hay una brecha tan larga, pero nos muestra que el 0.75 de las mujeres que son desempleadas están en edad adulta y el 0.83% son madres adolescentes desempleadas. Esto como también me va a impactar a la sociedad, pues que son gastos públicos, son gastos para las empresas, ya que pues un embarazo adolescente implica muchos riesgos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, compañera. ¿Algún comentario? ¿Alguien que haya leído algo? Bueno, continuamos. Voy a dejar mi micrófono encendido porque después me cuesta mucho trabajo prenderlo. Bueno, vamos a tener que la guía de práctica clínica nos muestra los objetivos sobre el control prenatal y yo se los puse aquí como en resumen, que va a tener como visión vigilar a nuestra madre y al feto sobre su incremento de peso, movimientos fetales, síntomas de alerta que más adelante los vamos a abordar con más claridad. Y al igual detectar que enfermedades que tenga la madre como infecciones cervicovaginales que son muy comunes y a veces no se tienen en cuenta, diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, y al igual a prevenir si es que la madre está planeando embarazarse, administrar desde 3 meses antes ácido fólico para prevenir malformaciones, informar sobre la dieta o cambios en su dieta que tiene que hacer para poder lograr un embarazo saludable y bajar de peso, pero pues de una forma que sea con un nutriólogo, psicólogo y no solo sea por bajar de peso. Al igual vamos a evaluar los factores de riesgo que tiene, si sus antecedentes, si en sus otros embarazos ha tenido complicaciones o ha presentado enfermedades durante el embarazo, hemorragias, preeclampsia, al igual si padece sus enfermedades, evaluar el estado de evolución, cómo se encuentran continuamente con el medicamento o cómo se encuentran, ay, se me fue, en su estado de salud, completamente si se encuentran bien, al igual para tener en cuenta si vamos a tener complicaciones durante la labor de parto para prevenir. Después, todo esto se va a enfocar en acciones
que no solo involucren a la madre, sino a los familiares para poder tener un desarrollo continuo sobre que la apoyen, de que estén en sus procesos, en las pláticas, en las consultas que se le harán continuamente a lo largo de su desarrollo y ayudarla a todo que la dieta sea un trabajo de todos para poder tener una salud bien. Y tener las acciones sobre el consumo de agua, yo les puse como ejemplo para prevenir el estreñimiento que lo presentan durante el embarazo, sería un ejemplo de las acciones que tendría el control prenatal. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la norma oficial mexicana 07. Y bueno, esta va más enfocada a la atención médica de la mujer durante el embarazo, el parto, puerperio normal y también pues a la persona recién nacida. Es importante que pues tanto los sectores públicos, sociales y privados del Sistema Nacional de Salud de todo de toda la República, pues se apeguen a esta norma. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, dentro de esta norma encontré que nos definían varias situaciones. Y bueno, aquí puse como que las más importantes en este caso de este tema. Y bueno, tenemos que es la atención prenatal, que son la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con el personal de salud. En cuestión del embarazo, pues va a ser parte del proceso de la producción humana que comienza con la implantación de conceptos y el endometrio y termina con el nacimiento. Y finalmente la obstetricia, que es pues la parte de la medicina que trata de la gestación, el parto y el puerperio. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, ya adentrándonos más en esta norma, pues nos habla que la atención médica que reciban las mujeres pues, en edad reproductiva debe tener un enfoque preventivo, educativo, de orientación y de consejería. A lo que se refiere es que como médico se tiene que evaluar la salud de la mujer e identificar qué condiciones de riesgos puede tener durante el embarazo y pues prevenirlos. Además, también se debe de situar a las mujeres pues en las mejores condiciones de salud para poder embarazarse y también pues ver el momento más adecuado para llevar a cabo pues su embarazo. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Esta norma también nos habla sobre las consultas preconcepcionales y prenatales, cómo deben de ser. Bueno, debe de incluir una valoración de servicio de estomatología y bueno, esta valoración tiene que tener una historia clínica completa. Se deben de realizar exámenes de laboratorio básicos para pues detectar alteraciones que puedan detectar el riesgo obstétrico. Además, también pues se tienen que otorgar elementos educativos para un adecuado control prenatal, que se lleve un embarazo saludable y bueno, también pues tener un parto fisiológico pues relativamente bueno. También se debe de informar a las personas los beneficios que traen el cuidado de la leche materna en los primeros 6 meses y también pues los cuidados que se deben de tener con el recién nacido. Ahora, la atención dentro de esta consulta debe de ser íntegra y enfocada. Se debe de considerar a la producción humana como un derecho. Debe de ser también libremente escogida y segura, fomentando pues el cuidado de la mujer y con calidad. Además, es importante que cuando una mujer vaya a esta consulta, debe ir acompañada de su pareja, es lo más recomendable. Y también pues debe de ser 3 meses antes de intentar embarazarse. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahora, los establecimientos para la atención médica. En los establecimientos que no cuenten con un servicio de atención obstétrica, pues
deben de auxiliar a las mujeres embarazadas en caso de que de tener algún riesgo y las deben de estabilizar una vez que ya estén estabilizadas y que tanto la vida de la madre y de la persona del hijo no corran ningún peligro, pues se debe de referir a otro establecimiento que sí cuente con los recursos humanos que puedan llevar el procedimiento y bueno, que tenga pues un equipamiento necesario. Ahora, el servicio que pues sí cuente con esta atención, eh, pues tiene que tener espacios habilitados, tiene que tener un personal especializado, calificado o capacitado para atender estas urgencias, tiene que tener equipo e instalaciones adecuadas, además debe de contar con insumos y medicamentos necesarios para el manejo pues de la madre y en el caso pues del recién nacido y además con servicio de transfusión sanguínea o banco de sangre pues las 24 horas del día y todos los días del año. Para evitar estos riesgos es importante que la unidad médica a donde asista la persona embarazada planee este tipo de riesgos y lleve un plan para, pues, de vigilancia y también tenga un plan para pues, los tipos de intervenciones que se tengan que hacer en caso de que suceda alguna urgencia. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, ahora vamos con las acciones que les había mencionado desde un inicio. Vamos a tener que desde nuestra primera visita a nuestra embarazada le vamos a hacer nuestra historia clínica completa, preguntando todos sus antecedentes personales patológicos, si padece diabetes, desde hace cuánto, si está medicada, si y dentro de nuestros ginecos vamos a preguntar si ha tenido complicaciones, partos, bueno, gestas y general lo que ya conocemos para detectar y hacer el diagnóstico de nuestro embarazo, semanas, crecimiento, si anteriormente ha tenido partos y qué complicaciones se han desarrollado durante esto y detectar aquí nuestros factores de riesgo para iniciar nuestro tratamiento o para tener en vigilancia a la madre. Dentro de pues, la exploración física vamos a ver a medir su IMC, a pesar, medir, explorar y hacer un análisis sobre si puede presentar riesgos, ya que si se encuentra en obesidad o desnutrición. Vamos a tener la prescripción de profilácticos como el ácido fólico. Estos de acuerdo a los factores de riesgo y al diagnóstico que tengamos, vamos a ver si va a ser en dosis altas, que serían 5 miligramos por día, en caso de antecedentes de defectos en el tubo neural, o si no tenemos estos antecedentes, serían 0.4 miligramos por día. Esto es 3 meses antes si se quiere embarazar nuestra paciente o hasta la 13, sí. ¿Cómo se menciona, doctora? ¿13 semanas de gestación? ¿O cómo lo podría decir? Es que no sé si está correcto decir 13, las terceras semanas de pues sí, gestación. puede ser 13 o 13ª semana de gestación. Oh, ok. También en nuestra exploración física vamos a incluir la somatometría, la documentación de frecuencia fetal, el fondo uterino, y todo lo que conlleva. Dentro del tratamiento farmacológico, se va pues a referir al tratamiento que vamos a usar si es el caso de que la paciente presente una infección vaginal, ya sea por candidiasis, tricomonomiasis o una vaginosis, y implementar nuestro tratamiento oportuno, al igual revisar su aplicación de inmunizaciones, especialmente la de tétanos y todo esto llevarlo para que sea desde su primera visita un seguimiento continuo. Dentro de los exámenes de laboratorio, vamos a tener que en nuestra primera
Bueno, sí, en nuestra primera visita inicial, que sería la de las 14 semanas, vamos a realizar una biometría hemática, grupo RH, glucosa, examen general de orina. A ver que alguien más me diga qué pediríamos en la primera consulta, que son importantes. Glucosa. Exacto. ¿Qué más? Glicemia, ecografía. ¿No pedirían una prueba de VIH rápida también? Sí. Ok. Y vamos a tener que estas consultas prenatales. Yo encontré que eran 8, doctora, pero en otros encontré que eran 5. ¿Cuál es el dato correcto? ¿Qué les dice la norma oficial mexicana? ¿Qué es lo que les dije que revisaran? Que son 8. Ok, nos vamos a quedar con 8, ¿de acuerdo? Ok. Idealmente, bueno, antes el paradigma previo para el control prenatal era que al principio del embarazo pues no eran tan importantes las consultas y al final del embarazo incluso se veía a la paciente cada semana. O sea, se veía cada mes al inicio del embarazo y cada semana después. Actualmente sabemos que el control prenatal se debe de individualizar, ¿de acuerdo? Desde la primera consulta, como bien lo platicaban, la historia clínica es una parte súper importante porque aquí debemos de plantearnos el control prenatal con enfoque de riesgo. No va a ser el mismo control prenatal. Bueno, para fines de su examen, pues vamos a hacer 8 consultas, ¿de acuerdo? O sea, si en algún momento se lo preguntan, porque es lo que nos dice la norma en México. Pero finalmente ustedes deben de saber que cada paciente se va a individualizar su control prenatal. Si tenemos una mujer de 20 años sana en su peso ideal, pues a lo mejor sí vamos a cumplir con esas 8 consultas. Pero si tenemos una mujer de 40 años con un embarazo gemelar, diabética e hipertensa, ¿ustedes creen que esas mismas 8 consultas van a ser de utilidad para ella? ¿O le van a brindar una buena atención prenatal con 8 consultas a una paciente de esas características? Entonces, lo importante es que desde la primera consulta hagamos un enfoque de riesgo prenatal, con un interrogatorio muy dirigido a todas las complicaciones que pudieran darse en el embarazo, para que de acuerdo a eso planteemos cómo va a ser nuestro control prenatal. Y de acuerdo a eso planteemos los estudios de laboratorio, los estudios de ultrasonido que se le van a realizar a cada paciente. Desafortunadamente el embarazo no es como una receta de cocina como nos dicen las normas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la norma oficial mexicana aparte está súper viejita, utiliza hasta palabras que nadie sabe qué significan y cosas como que no se han renovado mucho, pero finalmente lo importante es que ustedes sepan que a cada paciente se le va a individualizar el control. Si tenemos una paciente hipertensa, pues no la vamos a ver cada mes, a lo mejor la vamos a ver cada 3 semanas o cada 2 semanas si está descontrolada. Si hacemos un cambio de insulina en una paciente diabética, pues no nos vamos a esperar un mes para verla, a lo mejor la vamos a ver en una semana. Entonces, aunque su trabajo en primer nivel de atención de un médico general, que va a ser lo que ustedes van a hacer cuando salgan de primera instancia, ya después elegirán otro camino, pero en el servicio social, incluso en el internado, pues ustedes deben de entender que cada paciente se debe individualizar y también esa detección de enfoque de riesgo nos va a ayudar a saber si esa paciente la vamos a continuar viendo en un primer nivel, amerita atención en un segundo nivel o amerita atención en un tercer nivel, porque les digo, en la norma suena muy bonito que en el centro de salud la tengamos que ver cada mes, pero les vuelvo a poner el ejemplo, una paciente de 40 años, embarazo gemelar, diabética hipertensa, no la vamos a quedar en un centro de salud. Ella tiene que pasar a un segundo nivel e incluso a un tercer nivel. Entonces, de eso se trata la atención prenatal con enfoque de riesgo, que es lo que vamos a dar a cada paciente. Para fines de sus exámenes, pues se dice que deben de ser 8 consultas prenatales porque es una cada mes. Ahora, ¿cuánto sería el incremento de peso? Mencionaban que vamos a valorar el incremento de peso en el embarazo. ¿Cuánto tendría que incrementar una paciente en el peso? Yo había leído que en total son 11 kilos y a partir del tercer mes, bueno, aumentan medio kilo. Las normas dicen que una paciente va a subir de 9 a 12 kilos durante el embarazo y que eso es lo habitual. Y en realidad se considera que es 1 kilo por mes. A veces los primeros meses no se sube y los últimos meses se sube 1,5 kilos, ¿no? Y ya eso nos da el total de 9 a 12 kilos. Lo que quiero es que ustedes entiendan desde ahorita que van a empezar sus ciclos clínicos es que esto no tiene que ser cuadrado. Si tenemos una paciente que pesa 120 kilos,
no le vamos a pedir que suba 12 kilos. Al contrario, le vamos a dar una dieta que de acuerdo a su peso ideal, a su talla y a las semanas de gestación, cubran sus requerimientos y a lo mejor hasta va a bajar de peso, pero eso no quiere decir que esté mal, ¿ok? Entonces, todos estos valores que sí, bien para sus exámenes departamentales y para las evaluaciones que se vayan haciendo, pues son valores que se tienen que aprender. Es importante que sepan que todas las pacientes embarazadas se manejan de una manera distinta. Si me han tocado pacientes embarazadas que pesan 40 kilos. Si me ganan 20 kilos en el embarazo, tampoco me voy a enojar, porque a lo mejor le estamos dando una dieta, a lo mejor a una paciente que se estaba quedando corta en calorías y le damos una dieta donde ya tiene su ingesta habitual y está ganando el peso que debería de tener independientemente del embarazo, ¿no? Entonces, todas estas cosas no son cuadradas. El número de consultas, les digo, finalmente, pues van a ser 8, pero se tiene que individualizar la atención a cada una de las. Ok, doctora, gracias. ¿Quedó resuelta la duda? Sí, muchas gracias. Continuamos. Al igual vamos a tener que, durante todas estas consultas, vamos a tener nuestros exámenes de laboratorio y ya con nuestras consultas subsecuentes, pues vamos a tener que revisar la frecuencia cardíaca fetal, la altura uterina, nuestros movimientos fetales. ¿Alguien me puede decir cuáles son los movimientos fetales que debemos de contar ya sea en 1 hora o en 2 horas? ¿Alguien que diga yo? Bueno, yo tengo que, no sé si alguien más tenga otro dato, yo tengo que es clasificado normal o seguros los movimientos fetales que se aconsejan mínimo 10 movimientos fetales en un periodo de 10 horas y tenemos un ciclo de sueño fetal que es normal en periodos de 20 a 40 minutos y nunca excede los 90 minutos. ¿Ok? ¿Alguien tiene otro dato? También completamente ¿alguien? de acuerdo, doctora. Okay. Y alguien que tenga... Para fines... Continúe. Les digo, para fines también de sacar un promedio, esos son los movimientos más promedio, por así decirlo, ¿no? Pero también cada feto es diferente. Hay pacientes que, por ejemplo, en el día se mueven muy poco, sí perciben los movimientos muy poco y ya en la noche se mueven mucho. Y si una paciente te dice que se movió 30 veces en 10 horas, pues no por eso está mal, ¿de acuerdo? Eso es como lo mínimo de movimientos, pero los bebés se pueden mover mucho más y también va a depender de la edad gestacional y del índice de masa corporal de las pacientes. Una paciente delgadita va a percibir con mucha intensidad los movimientos del feto, porque la pared abdominal es muy delgadita y pues se puede percibir incluso hasta poniendo la mano en el abdomen. Una paciente con obesidad, cuando tiene mucha grasa intraabdominal, es muy difícil incluso para ella misma percibir los movimientos fetales. Entonces, eso está bien en promedio, pero también cuando las pacientes les pregunten que no se les mueve tanto o que se les mueve mucho, no quiere decir que esté mal, ¿de acuerdo? Ok. ¿Y alguien me podría decir cuál es la frecuencia cardíaca fetal? ¿Alguien que quiera participar? Si no, yo les voy a empezar a preguntar aquí como los tengo en la lista. Es de A ver, 140, vamos a ver. 160. Sí, exacto. Yo ¿Quién habló, también tengo perdón? el dato. No vi quién habló, Bueno, no me yo aparece, conté- doctora. Era de 110 a 160 latidos por minuto. Así es. Sí, Eso, acuérdense, durante el trabajo de parto es de 110 a 160. Pero en una paciente sin contracciones, lo ideal es que sea entre 120 y 160. Es correcto, era lo que le iba a mencionar, que durante nuestras consultas vamos a tener este registro de 120, 160. Ok, también dentro de cada consulta ya dentro de nuestra última visita, que es de las 34 a las 41 semanas, ya podemos empezar a evaluar la presentación y salud fetal de nuestro producto. Al igual, en todas nuestras consultas vamos a ir evaluando el IMC, como mencionó la doctora, que pues lo vamos a individualizar, y al igual sobre
nuestra medición de presión arterial, el peso materno y el peso fetal y evaluación de nuestros ultrasonidos. Al igual, dentro de cada visita vamos a tener diferentes pruebas de laboratorio y como aplicación de inmunizaciones, como la aplicación de la inmunoglobulina anti-D en la semana 28. ¿Estas para qué pacientes se aplican? Estas se aplican para las pacientes con RH negativos, no sensibilizados. Y al igual, dentro de cada visita vamos a tener pláticas sobre la lactancia materna, el trabajo de parto, y les vamos a hacer saber a las pacientes cuáles son nuestros síntomas de alarma o datos de alarma que nos pueden hacer tener un desprendimiento de placenta o datos de aborto. Por ejemplo, estos datos de alarma son cefalea, cúfinos, fosfenos, disuria. ¿Alguien más sabe cuáles son los datos de alarma? Fiebre. A ver, díganme otro. Convulsiones. Fetales. Exacto. Presencia de hemorragia. ¿Alguien más? ¿Otro? ¿Son más? Ausencia de movimientos fetales. Ajá. ¿Otro? Pues nuestro La flujo. presencia de contracciones. La presencia de contracciones Exacto. uterinas. Y nosotros lo estamos refiriendo de esta manera, pero recuerden que nuestros pacientes a veces no saben estos términos, entonces se los tenemos que decir en un lenguaje general, que si ven borrosos, si sienten que tienen avispas en los oídos, que si sienten mucho dolor de cabeza, si sienten que se hacen de la pipí repentinamente, si ven que sangran como de un rojo vinoso, todo eso se lo tenemos que referir a nuestras pacientes. También vamos a tener, se me fue. La aplicación de inmunizaciones, revisar que su esquema esté completo y si no completarlo para ver qué vacunas sí podemos aplicar y qué vacunas no podemos aplicar. ¿Ok? Dentro de las pruebas de laboratorio tenemos que... Antes, ¿cuáles son las vacunas que debemos de aplicar? Independientemente de si la paciente tiene su esquema de vacunación completo o no, ¿cuáles son las que están indicadas en el embarazo? Bueno, había leído que la más importante era la del tétanos, doctora, y creo que la que no se podía, no sé exactamente por qué, pero la que no se podía aplicar era la del BPH. Ok, pero nos falta una vacuna. Sí, una es la de tétanos La vacuna difteria, que se tiene que aplicar. La de La de hepatitis. influenza tripeviral o la de La hepatitis antitética B. es la de tétanos difteria. La de tosferina. No, esa solamente que no tenga completo el esquema, pero no es lo ideal en el embarazo, nos falta otra. Influenza, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cómo? Influenza. Había preguntado si la de hepatitis también. La de hepatitis únicamente si no tiene el esquema de vacunación completo, pero no es lo ideal. Ok, gracias. Ok, entonces las que son como obligatorias son TDA, que es tétanos difteria, y influenza. Sobre todo la de la influenza es estacional, entonces pues sobre todo si estamos en época invernal, todas las pacientes deben tener influenza, ¿ok? Las vacunas que se pueden poner en el embarazo, doctores, como es el caso ahorita de la de COVID, que había mucha duda si se puede poner, si se debe de poner o no, las vacunas en el embarazo tienen que contar con ciertas características. Una, que no sean virus vivos, ¿de acuerdo? Si tenemos fragmentos virales o material genético, no es una contraindicación en el embarazo. Las que están contraindicadas son las que son virus vivos atenuados, ¿de acuerdo? Y otra indicación para ponerla en el embarazo es que la enfermedad de la que te protege la vacuna sea más grave en la embarazada que en cualquier otro grupo de población, o sea que estar embarazada te confiera más riesgo. Por eso las de COVID se pueden poner y se deben de poner, porque no son virus vivos, y dos, porque se ha visto que COVID en el embarazo es mucho más severo que en una paciente no embarazada. Eso justifica el uso de las vacunas en el embarazo, ¿ok? Ok, doctora, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ok, entonces vamos a continuar. Y bueno, para
Calcular la edad gestacional. Encontré pero bueno, estaba leyendo que no es, o sea, el método más certero es el que nos va a dar la ecografía. Y bueno, no sé si aún se sigue utilizando, doctora, o solamente nos quedamos con en la que nos dé la ecografía. Tiene apagado su micrófono. Listo. La ecografía es útil para determinar la edad gestacional únicamente en el primer trimestre. Cuando tenemos oportunidad de medir un feto, como lo estamos viendo en esa imagen, de la longitud cráneo-caudal, se llama, que es de cabeza a pompis, cuando tenemos esta medición entre las 11 y 13 semanas, esa medida es completamente confiable y en esa vamos a basar nuestro control prenatal. Pero un feto de tercer trimestre ya está influenciado su crecimiento por la genética de los padres o por otras alteraciones placentarias, infecciosas, por lo que ustedes quieran. Entonces, en tercer trimestre, si encontramos un feto que es 2 semanas más grande o 2 semanas más pequeño que lo que teníamos por fecha de última regla, ya no nos podemos confiar en el ultrasonido. Lo confiable va a ser la fecha de última regla. Entonces, cuando tenemos una fecha de última regla confiable, que la paciente menstrua mes a mes, eso nos va a dar la pauta a que vamos a tomar en cuenta la fecha de última menstruación. Si esa fecha de última menstruación coincide con el ultrasonido de primer trimestre que se hace entre las 11 y las 14 semanas, pues con mayor razón. Si esa fecha de última regla no coincide con el ultrasonido de primer trimestre, vamos a confiar en el ultrasonido de primer trimestre, ¿de acuerdo? El de segundo trimestre y el de tercer trimestre no nos sirven para saber edad gestacional. Si nos llega una paciente de 30 semanas, por ejemplo, por primera vez y no sabemos bien la edad gestacional, lo que vamos a hacer es pedirle los primeros ultrasonidos, no el último, no el que se haga en ese momento, los primeros y de acuerdo a eso contar las semanas para determinar la edad gestacional. ¿Me explico? Sí. Doctora, Y para calcular las semanas de gestación de acuerdo a la fecha de última regla, la forma más confiable es sumar los días desde su fecha de última menstruación hasta ahora. Por ejemplo, si la fecha de última menstruación de una paciente fue el 15 de diciembre, vamos a contar los días. Del 15 al 31 de diciembre, ahí sumamos 16 días, más 31 días de enero, más 8 de febrero. Ese resultado lo vamos a dividir entre 7 para sacar las semanas. Y esa va a ser la forma más confiable de sacar la edad gestacional de acuerdo a la fecha de última regla. La otra es que se vayan a su calendario y cuenten de una por una. Sin embargo, pues eso quita más tiempo y a veces se equivocan. Lo ideal es contar por días y dividirlo entre 7. Bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, para la fecha probable de parto, bueno, tenemos que preguntar igual la fecha de última regla, de menstruación, perdón. Y bueno, al último día, pues se le tiene que agregar 7 días, al mes se le tienen que restar 3 meses y al año, pues se le tiene que sumar 1. Y bueno, pues aquí tenemos a una paciente que su fecha de última menstruación fue el 21 de mayo del 2019. Entonces, al 21 pues le sumamos 7, sería 28. Al 5 le restamos 3, que sería el 2 de febrero, bueno, sería en febrero. Y al año le sumamos el 1, que sería 2020. Entonces, su fecha probable de parto sería el 28 de febrero del 2020. Cuando existe problemas en cuestión al día, que por ejemplo tenemos que, no sé, sea 28, entonces ya serían 28 más 7, 35 días, ¿no? Y bueno, pues nuestro calendario no abarca hasta ese día. Entonces lo que se tiene que hacer es, en lugar de restarle al mes 3, serían nada más 2. Y bueno, y ya sería el 5 del siguiente mes. No sé si me di a entender. Okay.
Creo que sí, pero igual es válida cualquiera de las dos opciones que tenemos para sacar el FUM, ¿verdad? Es que el último que les comenté es para los días que ya no alcancen en nuestro calendario, o sea, que sea arriba de 31 días. O sea, este es a partir de que nos dé 31 hacia abajo. Ya si nos da de 31 hacia arriba, sería pues restarle en los meses, en lugar de 3 serían 2. Porque en los días pues ya estamos abarcando otro mes. ¿Sí me di a entender? Sí, gracias. Ahora, lo que yo les mencioné es para determinar semanas de gestación. Esta es para determinar fecha probable de parto. No es que haya dos técnicas para una misma cosa, es para calcular diferentes fechas. Sí, exacto. Sí, una es de gestación y la otra es de parto. Y bueno, le puedes dar a la siguiente, por favor. Y bueno, de nuestra parte sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas o comentarios, doctores? Yo solo quería hacer un pequeño comentario de un punto que se me hizo muy importante. Ahorita que estamos viendo de esto de ¿Tu cámara, relaciones de... doctora? Ah, sí. Ya, ¿me ven? Hagan de cuenta que yo estaba investigando y venía que es muy importante la manera en la que una madre lleva a cabo el embarazo. Por ejemplo, si la madre es ansiosa o tiene mucho estrés, suele repercutir de manera negativa en el feto. Entonces esto también se hace como un problema, por ejemplo, en las adolescentes, que digamos es un embarazo obviamente no deseado y como que tiene la presión de los familiares, de qué va a ser de su futuro y todo eso. Siento que esos bebés, pues tal vez no se vea de simple manera así, luego, pero cuando ya una vez nace, por ejemplo, estaba leyendo que los bebés suelen tener déficit intelectual infantil, que también suelen tener el cráneo pequeño o suelen ser déjenselos, si quieren les comparto ¿cómo se llama el artículo? También comentaba que tenía como problemas en el desarrollo y bueno, se me hizo muy importante comentarlo. Si todo tiene que ver, sepamos que una mujer es sana, debe de cumplir, que una embarazada es sana, debe de cumplir con estas tres cosas. Si emocionalmente no es una mujer sana, ya ahí, o sea, no está bien, ya con eso consideramos que no es una mujer sana y eso puede tener repercusiones en el embarazo. Por eso les digo que nosotros debemos de tener como un sexto sentido para identificar estas cosas, porque va a haber pacientes a las que tengamos que enviar a valoración psicológica o incluso psiquiátrica durante el embarazo, porque esto va a repercutir definitivamente en el desarrollo de su embarazo y en el desarrollo de ese recién nacido, incluso durante su vida infantil y su vida adulta. Hay una asociación que se llama, bueno, ahorita recuerdo, ahorita les digo, se me fue el avión, donde aquí el objetivo es, ellos protegen a niños víctimas de maltrato infantil. Pero esta asociación se fue a hacer investigaciones más allá de ver a un niño maltratado y se dieron cuenta que aquellas mujeres cuyo embarazo no se vive de manera sana en cualquiera de los aspectos, sobre todo de manera emocional, los niños tienden a ser maltratados. Y que una forma de prevenir el maltrato infantil es identificar justo a estas pacientes ansiosas o a las pacientes deprimidas, aquellas pacientes con embarazos no planeados o no deseados, para ayudarles a que creen apego sano, apego emocional sano a sus hijos y de esta forma sean niños sanos y adultos sanos. Hay muchas formas de maltrato infantil y no nada más es que le peguen, ¿no? El descuido o incluso el sobrecuidado, la sobremedicación y todo eso deriva de enfermedad psiquiátrica o psicológica en una mujer embarazada. Entonces debemos de aprender a distinguir estos puntos para que la paciente
reciba todo el apoyo posible. Sobre todo a las pacientes adolescentes, como bien lo mencionabas, Erika, es bien importante preguntarle si es un embarazo no planeado o planeado y es un embarazo deseado. Si no es así, ellas deberían de recibir atención psicológica, porque de por sí la adolescencia es una situación complicada, hablando emocionalmente, hormonalmente, socialmente. Con un embarazo, pues esto cambia. Y de esta forma la vamos a ayudar a ella a crear apego a su bebé y que el recién nacido pues tenga una mejor calidad de vida y también la paciente tenga una mejor calidad de vida. Lucina. Gracias, doctora. Buenos días. Yo tengo una duda en cuanto al número de consultas para control. Me parece que en la guía de práctica clínica leí y revisé que decía como mínimo 5 consultas. ¿Esto es correcto? Miren, es lo que les decía, doctora. De hecho, en los libros van a encontrar entre 5 y 8 consultas, pero lo importante es individualizar el control. Para fines, actualmente, las guías internacionales, lo mínimo que recomiendan de consultas son 8 consultas, no 5. Les digo, la norma oficial mexicana tiene unas versiones que ya están un poco viejitas. 5 consultas no son suficientes para una paciente. Y como bien les decía, eso es para fines de sus exámenes y lo que quieran, ese rango de 5 a 8 consultas, pero el control prenatal debe de ser individualizado, porque no para todas las pacientes van a ser suficientes esa cantidad de consultas. Hay quien va a requerir 15, 20 consultas para llevar un control prenatal óptimo. Gracias, doctora. Roberto. Sí, hola doctora. Bueno, en control prenatal en cuanto a la alimentación, leí que había pues suplementación con varios multivitamínicos o ¿cómo se llama? O alimentos específicos para poder llevar a cabo el desarrollo del embarazo adecuadamente. Lo que me tengo duda es que en algún momento escuché a un maestro decir que se le puede dar a las embarazadas vitamina C para que disminuya, bueno, para que acidifique la orina y pueda disminuir, ¿cómo se llama? Las infecciones de vías urinarias. No sé si esto sea frecuente hacerlo en la práctica médica diaria o fue solo un engaño. Una paciente, no, es real, pero una paciente con una dieta saludable, una dieta balanceada, va a tener su ingesta habitual de vitamina C cuando te comes una naranja o cítricos, la fruta que tú quieras, arándanos incluso, hay muchos alimentos que van a tener vitamina C. Una mujer sana que tiene una dieta balanceada generalmente no requiere suplementos con vitamina C. Les damos tratamiento de vitamina C a aquellas pacientes que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes, pero ya ahí sería prevención, pero en aquellas pacientes que tienen ese factor de riesgo, no a todas las embarazadas se les da. Los suplementos alimenticios las vitaminas de maternidad que traen de todas, traen incluso vitamina C, a dosis más bajita que la vitamina C sola, pero traen vitamina C que es suficiente para cubrir sus requerimientos en el embarazo. Ese tipo de tratamientos que terminan siendo preventivos es en aquellas pacientes con infecciones recurrentes de las vías urinarias. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, por nada. Muy bien, doctores. Entonces, como se darán cuenta, pues no todo es cuadrado en la obstetricia y lo vamos a ir viendo en los casos clínicos cuando los analicemos en su rotación. Va a haber una evaluación, ya les avisaron al final de cada rotación con los médicos de manera grupal, como es al terminar sus clases, va a haber una evaluación. Independientemente de su examen, les voy a dejar tareas, ¿ok? Necesito que, bueno, ya tengo sus correos electrónicos, una tarea en la plataforma de Classroom para que ahí puedan subir sus tareas y van a ser 2 de esta clase. La primera tarea va a ser, quiero un ensayo, no que se fusilen el texto de ningún lado, ni que me pongan así bibliografía súper sofisticada. De acuerdo a lo que hoy platicamos del impacto sociocultural, hablando de México, porque pues no estamos en Europa, donde seguramente en Alemania las mujeres viven su embarazo de una manera diferente, pero aquí en México del impacto sociocultural del embarazo. Ya hablamos
la repercusión económica, la situación de las adolescentes. Incluso en México tenemos mucho problema con grupos vulnerables, como son las pacientes indígenas, ¿no? Donde la atención prenatal no es la misma en el Distrito Federal que en Chiapas, ¿ok? Todo esto quiero que hagan un análisis, que lean artículos, porque tampoco es que salga nada más de su pecho el texto, sino que se pongan a leer artículos de cuál es la situación en el embarazo en México y me van a hacer un ensayo de una cuartilla. Esto lo vamos a tener, voy a tener abierta la plataforma toda la semana para que me vayan abriendo sus tareas, me vayan subiendo sus tareas. Y la otra es que ya mencionaba sus compañeras estos signos clínicos que encontramos en el embarazo, y estos signos se van a deber a los cambios fisiológicos del embarazo. Así que les voy a encargar que cada uno de ustedes me haga un mapa conceptual, un mapa mental, lo que a ustedes les sirva más como aprendizaje de los cambios fisiológicos del embarazo. Tanto en la piel, digestivos, urinarios, todo esto nos va a ayudar a mejor a entender la fisiología del embarazo y lo que vamos a vigilar en las consultas y lo que vamos a asesorar a nuestra paciente de acuerdo a estas modificaciones corporales. Los médicos que van a rotar conmigo estas 2 semanas, el equipo que le toca la rotación conmigo, bueno, les comento de una vez a todos. Los días lunes, en este caso pues va a ser en día martes, porque ya ayer no me comuniqué con ustedes, pero los días lunes también voy a abrir una clase en Classroom. Les voy a subir un caso clínico, van a tener toda la semana para analizarlo y los viernes nos vamos a reunir, ya depende de los horarios que tengan disponibles en la mañana o en la tarde de acuerdo a cada rotación, nos vamos a reunir para el análisis del caso. Entonces, háganme favor de mandarme por correo electrónico o por teléfono los correos electrónicos de los médicos que rotan esta semana conmigo para que les haga llegar sus indicaciones. Mi número telefónico, para quien no lo tiene y lo tengan a la mano, es el 55 54 04 30 03. Se los envío también por mensaje para que no haya duda. Alba, ¿quiere preguntar algo, doctora? Sí, doctora. ¿Sí me escucha bien? Sí. Me surgió una duda sobre la ecografía. ¿A qué edad gestacional sería más recomendable hacer la primera ecografía? Lo ideal es que la primera ecografía se haga desde que la paciente sepa que está embarazada. Como bien lo decían, a las 6 semanas ya incluso se puede detectar por vía vaginal el feto y la frecuencia cardíaca fetal. A esas semanas, la ecografía nos sirve para valorar la calidad del saco, ver que no haya desprendimientos, ver la viabilidad, que ya se vea un embrión y que tenga frecuencia cardíaca presente. Eso nos sirve en las primeras semanas en cuanto la paciente sepa que está embarazada a partir de la semana 6. De ahí vienen 3 ecografías muy importantes. La primera de ellas se realiza entre las 11 y las 14 semanas, que aparte de orientarnos mucho mejor para la edad gestacional, en ese ultrasonido vamos a valorar riesgo de síndrome de Down y de malformaciones congénitas, riesgo de preeclampsia y de parto prematuro. Eso se puede prever desde las 11, 14 semanas. El segundo ultrasonido que se realiza se debe de realizar entre la 18 y la 24, cuando ya toda la anatomía del bebé está completa y ahí vamos a hacer una revisión estructural del feto. Ese también no se nos debe de pasar. Y el último ultrasonido, esos, o sea, tendrían que ser obligatorios. Es uno aproximadamente entre la 28 y la 32, que es un ultrasonido de crecimiento. Aparte de esto, si la paciente tiene más ultrasonidos en cada consulta o después decide hacerse otros o es una paciente cuyo feto esté muy chiquito o muy grande y requiera mayor valoración, pues ahí cambia. Pero esos 3, el de primer trimestre de las 11-14, el de las 18 a las 24 y el de crecimiento en el tercer trimestre son obligatorios. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, pero a la tarea. ¿Esta tarea, el ensayo y el mapa, es para esta semana o es tarea diaria? No, lo ideal es que lo hagan diaria, porque si mañana es necesario hacer alguna otra tarea, pues se les va a ir juntando. Lo ideal es que lo empiecen a hacer desde hoy. Pero va a estar abierta esa plataforma hasta el día de su examen, que yo creo que va a ser el siguiente lunes o martes
que terminen la rotación conmigo. Va a estar abierta la plataforma para que suban todas sus tareas. Ok, gracias. Disculpe, doctora, ¿en qué plataforma ¿Alguien más? comentó que tenemos que subir las tareas? En Classroom. ¿Nos va a pasar el código o ya lo tenemos? Es que yo... Les mando la ubicación. Apenas voy a abrir la clase, entonces voy a agregar todos los correos electrónicos y les va a llegar su invitación por correo electrónico. Ah, ok. Muchas gracias. Si hoy no me da tiempo, porque hoy tengo el día un poquito atareado, mañana pues empiecen a hacer sus tareas y ya mañana abro la plataforma para que conforme las vayan teniendo ya las vayan subiendo. De acuerdo, doctora. Bueno, pues pónganse a estudiar y les digo, contáctenme los de la rotación para mandarme sus correos aparte. ¿Alguien más estaba hablando? Yo, disculpe interrumpirla. Pregunta rápida. Por ejemplo, el ensayo, las tareas van a tener algún formato o puede ser, por ejemplo, así con colores o obviamente letras legibles, cosas así. Pues lo del ensayo con letra habitual legible, 12 de tamaño y una cuartilla. Y ya los mapas, pues les digo, depende cómo a ustedes se les facilite más entenderlos y les sirvan después como para consulta. Entonces el mapa puede ser mental, conceptual, con colores, con la letra que ustedes quieran, con dibujitos, sin dibujitos, como a ustedes les sea de utilidad. Ok, muchas gracias. Muy bien, doctores, pues nos vemos mañana a la misma hora. Me parece que mañana a mí me toca dar la clase, entonces vamos a ver lo que es embarazo gemelar. Necesito que todos lean el tema porque les voy a estar preguntando, ¿ok? Doctora. Sí, doctora, gracias. Muy bien, hasta Doctora, mañana. ¿me puedo preguntar algo? Adelante. A nosotros, bueno, al equipo 3 nos toca atención de parto y ya nos dio como las indicaciones, pero aún tenemos duda un poco de, bueno, cómo se va a desarrollar el tema. Pues hay que buscar en los libros, doctora, porque pues va a estar muy complicado que les diga punto por punto. Los puntos que les envíe de regreso a sus correos electrónicos es para que esos no se les pasen. Pero ustedes busquen en bibliografía cómo se aborda el tema y ahí va a venir como que la secuencia, porque o no sé qué quieren que les diga yo. Doctora, yo tengo una duda. Bueno, yo estuve buscando en el Williams de obstetricia y bueno, es que ahí divide el parto en fases y luego dentro de la tercera fase hay etapas. ¿Quiere que abarquemos todas las fases y ya incluyamos las etapas también? Así es, que todo eso tiene que estar incluido. Les digo, los puntos que yo les doy es como los que generalmente se les olvidan y no los ponen, pero los temas, ustedes los tienen que irse a buscar a los libros y abordarlos de la manera para que ustedes, para que sea más didáctica para ustedes y sus compañeros. Yo no les puedo estar dando, quiero que me pongan definición, clasificación, no sé, tratamiento, diagnóstico, pues eso se tiene que abordar en todos los temas de acuerdo a la bibliografía que viene. Los puntos que les doy solamente son puntos importantes, pero ustedes deben de abordar el tema de acuerdo a su bibliografía. ¿Alguna otra duda? No, doctora. Muy bien, pues nos vemos mañana, doctores. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Muchas gracias.